Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común: animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos de nuevo al podcast de nuestra generación. Aquí estamos sacando provecho cada semana de seguir estudiando temas de la Biblia para el ministerio de la iglesia local. Y hoy quisiera iniciar una serie sobre por qué debemos fundar iglesias, cómo fundar iglesias, por qué fundar iglesias. Y la verdad, hermanos, debemos nosotros tener bien plantado en nuestro corazón el concepto bíblico de la plantación de la iglesia local. Y quisiera que pensemos un poco el día de hoy sobre el ministerio del Nuevo Testamento, porque la verdad, todo el ministerio bíblico del Nuevo Testamento se trata de la iglesia. Si entramos nosotros al Nuevo Testamento y comenzamos a leer y buscar cómo llevar a cabo la actividad ministerial, llegaremos a la conclusión que solamente a través de la iglesia se lleva a cabo la obra del ministerio. Claro, vemos a Jesús, vemos incluso a los apóstoles, entre otros, sirviendo a la comunidad, pero siempre con el fin espiritual. Y vemos a Jesús mismo, que Él dio inicio a la iglesia. La Biblia dice en Mateo 16, 18, Jesús hablando: "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Aquí Jesús dice que Él edificará su iglesia. Textual dice: edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Cristo está dando la promesa que Él edificará la iglesia. Vemos un poco más adelante en el Nuevo Testamento, Hechos 20, 28, la Biblia dice: "Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre". Cuando pensamos nosotros en la iglesia, debemos entender que pertenece a Cristo. Debemos entender que Cristo mismo pagó el precio, derramó su sangre y Él compró la iglesia del Señor. Y tú y yo, si eres un pastor escuchando el día de hoy, nosotros hemos sido puestos por Él a apacentar su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, no podemos nosotros mirar a los libros del Nuevo Testamento, a las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento, que en su gran parte ellas fueron escritas a iglesias locales. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Roma, de Corinto, de Gálatas, de Éfeso, que fueron ciudades o fueron iglesias de tales ciudades que recibieron una carta inspirada por el Espíritu Santo, escrito por Pablo en este caso. Entonces todo giró en torno de la iglesia. Pablo les escribió saludando a los santos, a veces a los pastores de la iglesia en tal ciudad. Vemos otras cartas como Timoteo y Tito que fueron escritas a pastores de iglesias y no podemos nosotros ignorarlo, ¿ya? Si quieres tener un ministerio bíblico, un ministerio que refleja el Nuevo Testamento, tenemos que pensar en ministerio de la iglesia local. Y cuando decimos local, estamos hablando de no una iglesia universal, sino una iglesia que está en un lugar, en una comuna, en una ciudad, que está llevando a cabo el ministerio de forma local, allí en una comunidad. Y en otra comunidad, en otra ciudad, en otro pueblo, debe haber otra iglesia, otro cuerpo de creyentes que están llevando a cabo lo mismo. Hermanos, no podemos pensar en ministerio bíblico del Nuevo Testamento sin entender que todo el ministerio bíblico gira en torno de la iglesia, que fue fundada por Cristo.
y lo vemos en marcha en el libro de Hechos. Podríamos decir que el libro de Hechos, que comúnmente es llamado los Hechos del Espíritu Santo o los Hechos de los Apóstoles, o podríamos llamarlo los Hechos de la Iglesia. Porque allí vemos la iglesia de Jerusalén, después la iglesia de Antioquía, después las iglesias que fueron fundadas en los diferentes viajes misioneros de Pablo, entre otros. Hermanos, la iglesia es muy importante. Por ende, cuando pensamos en eso, no solo debemos concluir que ministerio bíblico gira en torno en el Nuevo Testamento de la iglesia local, pero debemos entender, por ende, que la plantación de iglesias es el enfoque central, o es un enfoque central del Nuevo Testamento. La plantación de iglesias es un enfoque central del Nuevo Testamento. Quizás vale la pena contestar la pregunta, ¿qué es una iglesia? Bueno, una iglesia es un cuerpo de creyentes bautizados que se reúne de voluntad propia con el fin de llevar a cabo la gran comisión. Si un grupo de personas no creyentes se junta para estudiar la Biblia, no llamaríamos eso una iglesia. Si un grupo de creyentes se junta, pero personas que no han sido bautizadas, diríamos bíblicamente que aún no es una iglesia. Pero si hay un grupo de creyentes bautizados que se junte de voluntad propia, invitamos a la gente a congregarse, a reunirse, con el fin de llevar a cabo la gran comisión. Eso sí es una iglesia. Bueno, pausamos un momento para explorarlo un poco más. Hablamos de llevar a cabo la gran comisión. Bueno, ¿de qué estamos nosotros hablando? La Biblia dice, Mateo 28, 19 al 20. Aquí tenemos a Jesús hablando a los discípulos suyos después de la resurrección, aquí al final del libro de Mateo. Ojo, ya la iglesia, el concepto de la iglesia, ya se viene hablando en el libro de Mateo. Mateo 16, ya vimos que Jesús dijo que Él edificará su iglesia. Mateo 18, Él dio instrucciones de cómo resolver problemas entre la iglesia. Y aquí en Mateo 28, Él concluye dando las instrucciones de cómo nosotros debemos llevar a cabo la obra de este grupo que Él ha fundado, la iglesia. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y yo quiero proponerles que el trabajo de hacer discípulos es un trabajo que se lleva a cabo exclusivamente en el contexto de una iglesia. Tal vez dirías, ya Jason, por si acaso, me llamo Jason Holt, soy pastor misionero aquí en Santiago, sirviendo desde el año 2005 en Chile. Entonces, quizás dirías, pero Jason, no estoy seguro si puedo aceptar este dicho de que el trabajo de hacer discípulos es un trabajo exclusivo para la iglesia. Pero fíjense lo que dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es la próxima palabra? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos acá en la Gran Comisión que el trabajo de hacer discípulos está vinculado de forma íntima con el bautismo. Y cuando pensamos en el bautismo, sabemos que es una ordenanza de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2:41, allí vemos al final del gran mensaje del día de Pentecostés, Pedro predicando, la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un poco más abajo en el mismo capítulo, al final del versículo 47,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos en el 41 los que recibieron su palabra, los que fueron salvos, se añadieron a la iglesia en aquel día. 3,000 personas. Vemos que también el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, el momento de creer es seguido por ser bautizado, y este conjunto se lleva a la persona a añadirse a la iglesia. Por ende, vemos de forma clara en Mateo 28 este trabajo de hacer discípulos y bautizar se llevó a cabo unos capítulos después en la historia a través de la iglesia. Entonces personas fueron salvas, fueron bautizadas y formaron parte del cuerpo de creyentes que se juntó para llevar a cabo esta gran misión. Vemos en el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso lo hacemos semanalmente. Nos juntamos para aprender de la Biblia, donde pastores, maestros se preparen para enseñar la palabra de Dios. Y seguimos nosotros llevando a cabo la gran comisión. Bueno, hermanos, estamos llegando a la conclusión que de una forma muy clara, tú y yo debemos comprender que el ministerio bíblico del Nuevo Testamento se trata de la iglesia. Entendemos por ende que la plantación de iglesias es un enfoque central del Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Estás orando intencionalmente acerca de la fundación de una iglesia prontamente? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste, que oraste, que te sentaste a pensar, Señor, úseme por favor, use a nuestra iglesia para fundar otra iglesia? Piénsalo. ¿Estás trabajando por fe hacia la fundación de una iglesia nueva? Tal vez me dirías como muchos pastores del país de donde soy yo. Muchos dirían, la verdad, ni lo tengo contemplado. No lo he pensado, no lo tenemos en la lista de oraciones, no estamos trabajando hacia eso, ni es un plan nuestro. Muchas iglesias, y yo soy de los Estados Unidos, y quizás puedo criticar un poco más allí con más libertad, pero allí muchas veces los pastores no lo tienen pensado, no les pasa por la mente. No están contemplándolo, no están anhelándolo, no sienten la necesidad sobre sus hombros de evangelizar, discipular con el fin de preparar obreros para la fundación de más iglesias. Más bien, el pastor común y corriente, de mi experiencia, sí está pensando en evangelizar, en gran parte está pensando en discipular o ayudar al creyente nuevo a crecer, pero después entran en un modo pasivo. Si Dios llamara a una persona al ministerio, entonces quizás trabajaríamos nosotros y les ayudaríamos a ellos a fundar una iglesia, pero eso no es algo en que estamos pensando. Y yo te digo, si regresáramos al libro de Hechos, si regresáramos a la iglesia que Cristo fundó, si pensáramos como los escritores del mismo Nuevo Testamento, hermanos, no podríamos ignorar que la iglesia es el eje de todo el ministerio bíblico y que tenemos que movilizarnos con todo para ver a más iglesias bíblicas fundadas a lo largo de nuestro país, aquí en Chile, alrededor de Sudamérica, América Latina y hasta lo último de la tierra. Entonces, otra pregunta para los pastores. ¿Con cuánta frecuencia del púlpito en tus prédicas estás mencionando la necesidad de fundar otras iglesias? Si no es algo común, yo te desafío.
a ser bíblico en tu enfoque ministerial. Y ya una pregunta para todos. ¿Estás dispuesto a abandonar todo para dar tu vida, para alcanzar a otros con el Evangelio a través del ministerio de una iglesia local? ¿Estás dispuesto a abandonar todo para dar tu vida, para ver una iglesia bíblica levantada, plantada, fundada en una área, en un sector donde no hay una iglesia bíblica? Hermanos, debemos ser bíblicos. Hermanos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos tener iglesias que reflejan las enseñanzas del Nuevo Testamento. Yo te desafío el día de hoy. Toma un tiempo ahora para hablar con el Señor y pídele a Él que te dé un corazón conforme a su corazón y que tus planes reflejen sus planes. Eso es algo que todos debemos meditar el día de hoy. Oremos juntos. Padre, te agradezco por lo que hemos meditado. Te agradezco por este desafío pequeño, recordando las bases bíblicas sobre la iglesia local. Ayúdanos, Señor, en las próximas grabaciones de este podcast a recordar la necesidad de ver más iglesias fundadas y ver cómo podemos involucrarnos a nosotros mismos en este proceso. Pedimos eso en tu santo nombre. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.